Buenos días, gracias a todos por su asistencia a nuestro webinar, el Home Office desde el punto de vista general. Tres puntos esenciales para garantizar el éxito de este modelo de trabajo. El día de hoy nos acompaña Luisa Boaza, gerente de mercadeo en Oasiscom. Luisa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya puedes dar inicio a tu presentación. Buenos días para todos. Agradecemos a las personas que nos están acompañando en este webinar. Quisimos, por favor, si nos pueden dejar ahí en el chat sus datos, si tienen alguna pregunta nos pueden ir escribiendo, nosotros vamos a estar muy pendientes. Quisimos hacer este webinar desde el punto de vista gerencial porque nos dimos cuenta en algún momento que cuando llegamos a esta contingencia del home office, empezó a salir mucha información acerca de cómo afrontar el home office desde el punto de vista de los colaboradores. Entonces vimos muchas sugerencias acerca de cómo comportarnos, cómo era la mejor manera de hacerlo, cómo distribuir el tiempo entre nuestra familia o los quehaceres de la casa y nuestro trabajo desde un lugar diferente. Ya nuestras rutinas eran distintas y hemos aprendido, creo que la información que encontramos en internet, la mayoría es enfocado a esto, a cómo nosotros desde nuestro punto de vista de colaboradores debemos afrontar el home office. Pero no había mucha información acerca de cómo un gerente o un líder de un área o un coordinador o una persona que simplemente tenga alguien a cargo debe afrontar o cuál es la forma correcta de hacer la medición de la gestión, hacer el seguimiento al equipo desde el punto de vista gerencial. Entonces, por eso quisimos invitarlos a este webinar a contarles que este nuevo reto de los roles y de las personas que gerenciamos es el home office, porque ya no es solamente estar en la oficina y tener un tracking visual de lo que estamos haciendo con cada persona o de cada colaborador o de cada tarea, sino que ya va un poco más allá y es más soltar el control, y es el home office desde el punto de vista de un gerente. Como lo veíamos entonces en la introducción, es una cosa es cómo el home office lo puede ver el colaborador y otra cosa es cómo el home office lo debe y lo puede afrontar alguien que tenga un equipo a cargo. Entonces, con esta introducción, nuevamente les damos la bienvenida. Mi nombre es Luisa Fernanda Boaza, soy la gerente de mercadeo de Oasiscom y cualquier pregunta que tengan al final vamos a tener un espacio. Nuevamente agradecerles por estar aquí. Volviendo entonces al tema, encontramos que en esta disyuntiva, cuando nos enviaron a casa a todos y cuando nos vimos obligados a trabajar desde un espacio diferente, el empresario, el gerente, el líder se hizo varias preguntas. Una de esas preguntas es: ¿realmente mis colaboradores, realmente mi equipo de trabajo cuenta con el compromiso suficiente para afrontar las tareas desde su casa? Es decir, ¿tiene la suficiente motivación para levantarse todos los días en mi equipo de trabajo o en mi empresa, él la pueda llevar a su casa y seguir trabajando con esa suficiente motivación? Creo que cada uno de los que está aquí se va a identificar con estas preguntas porque creo que todos nos las hicimos en su momento. También nos preguntamos si la infraestructura de la empresa era la correcta. ¿Tengo los equipos, tengo los sistemas necesarios para que todos trabajemos desde casa? O por el contrario, tengo todas las herramientas tecnológicas y de infraestructura que necesito, las tengo dentro de mi compañía y eso me obliga a tener que ir. Digamos que aquí me enfoco un poco en las empresas que no son empresas productoras, porque aquellas que tienen un proceso de manufactura, por supuesto que sí o sí deben estar presentes en las instalaciones de la empresa, pero para los cargos más administrativos, sí, digamos que la pregunta era mucho más amplia y decir, yo puedo simplemente tomar mis equipos y cambiar de lugar teniendo un acceso multidispositivo en mis sistemas, o realmente requiero estar en mis instalaciones o cuento con esos sistemas que me permitan confiar en que esa misma operación que yo hacía in-house la pueda hacer afuera.
También nos preguntamos acerca del interés de los colaboradores. ¿Estarán, como lo veíamos ahorita, estarán interesados? ¿Tendrán demasiadas distracciones? ¿Cómo será el ambiente en su casa? Y todas estas cosas nos daban vueltas en la cabeza. También el tema tecnológico. Tengo mis sistemas en la nube. Creo que en ese momento todos empezamos a decir, ok, empezamos a hacer una retrospectiva o empezamos a ver nuestra empresa en una perspectiva mucho más global de cada uno de los procesos, cómo puedo yo llevarlo a otro sitio. Realmente tengo, por ejemplo, un ERP en la nube o tengo un sistema que me permita en línea hacer todo mi proceso, o requiero de alguien que me haga la descarga de un archivo, por poner un ejemplo, en Excel y que me lo envíe, y entonces tengo un histórico de correos, o simplemente tengo mi sistema local y este sistema no funciona por VPN, sino que simplemente funciona desde mis instalaciones. Entonces todo eso empezó a darnos como vueltas, y ahí es donde cada uno de nosotros y de las empresas pudimos hacer sin tener la intención una evaluación del nivel de maduración en transformación digital que teníamos. Tengo el 30%, tengo el 50%, tengo el 80%, tengo el 100% de mi empresa nubetizada o transformada digitalmente, o en qué nivel de transformación se encontraba mi empresa. Creo que fue algo que todos tuvimos que ver, experimentar y preguntarnos al momento de implementar esta nueva metodología del home office. Si mis sistemas están realmente listos para que mi equipo pueda seguir trabajando. Y creo que una de las cosas más importantes y para los roles directivos de coordinación y de gerencia, la pregunta más relevante fue el tema de la productividad. Y aquí me voy a detener un poco, porque creo que a veces solamente nos enfocamos en ver a las personas o que el control simplemente lo tenemos con las personas sentadas en nuestra oficina, pero en algunas ocasiones o en algunas empresas no nos preguntábamos cómo estoy midiendo yo mi productividad. ¿Qué es ser productivo? Tengo algunos indicadores de medición que me permiten medir esa productividad, o simplemente la productividad se mide, o yo la medía antes por las horas en las que cada persona pasaba en mi empresa o en mi oficina, o bajo el control que yo tenía. Entonces creo que la pregunta que más saltó es: ¿mi empresa, mi área, mi proceso va a seguir siendo productivo aún en home office? O no tenía claro cómo medir esa productividad, y por eso me es difícil saber si voy a seguir siendo productivo. Entonces aquí es importante recordar que, a pesar de ser una pregunta, debemos también decir, ok, la productividad no solamente se mide en las horas en las que estamos allí, sino también se mide por esos indicadores que ya vamos a ver más adelante. Entonces todas estas preguntas nos surgieron a cada uno. Si no teníamos respuesta, ya vamos a ver cómo podemos, de una manera muy general y desde nuestros roles directivos, afrontar esta nueva metodología del home office, si alguna de estas preguntas no estaba respuesta, o si simplemente la respuesta es no estoy listo. Entonces aquí les traigo estas preguntas para que allí ustedes donde están se las hagan también, y es: ¿cuáles fueron sus enemigos en el momento de migrar sus equipos de trabajo al home office? Como lo veíamos, pueden ser enemigos tecnológicos. Cuento solamente con equipos que funcionan aquí o que son de difícil desplazamiento. Tengo la infraestructura para poder trabajar con una herramienta de colaboración online donde todos podamos alimentar el sistema, pero también ese sistema pueda devolverme un feedback de lo que estoy haciendo, y yo como gerente o como líder puedo entrar y revisar lo que todos estamos haciendo en una sola herramienta, o necesito el reporte de tal herramienta, necesito el reporte de tal, o simplemente cuando alimento un sistema, ese sistema no se alimenta y no me permite ver en tiempo real, sino que tengo que esperar a final de mes para poder ver todos los reportes, o espero el reporte de cada una de las áreas para poder evaluar hasta final de mes
mis indicadores, mis resultados sin poder tener un plan de acción en tiempo real? Entonces, todas estas preguntas creo que es válidas hacérnoslas de cuáles son nuestros enemigos, o si por el contrario nuestros enemigos son enemigos personales y son internos. Y creo que este punto también es muy importante, porque creo que el mayor temor al migrar a una estrategia o a una metodología de trabajo como es el home office, a veces son problemas ni siquiera tecnológicos ni de infraestructura, sino personales. ¿Y cuáles son esas cosas personales? Que tenemos miedo a perder el control de nuestra operación, a tener el control de las personas, a perder el control de nuestras herramientas. Entonces creo que ahí también es válido para nosotros cambiar ese chip un poquito de ya no voy a tener un control visual, ya no voy a tener un control personal, pero sí debo garantizar que mi equipo está monitoreado, y yo tengo que garantizar esas herramientas que me permitan hacer ese seguimiento, porque no podemos irnos al extremo tampoco de monitoreo todo visualmente o no monitoreo porque estamos en home office. Todo tiene que ser un equilibrio, o hasta final de mes yo me enteraré de qué pasó. Entonces aquí viene el objetivo principal de esta capacitación y de este webinar que quisimos compartir con ustedes, y es yo, desde mi rol gerencial, desde mi rol de coordinador, desde mi rol de líder de un área, desde mi rol de líder de un equipo, ¿qué debo tener en cuenta para garantizar este modelo de trabajo? Entonces los animamos a que, si pueden, tomen nota. Nosotros igual les vamos a compartir esta presentación y las memorias de este webinar, pero acuérdense que uno aprende mucho más cuando toma nota, tiene mucha más capacidad de recepción. Entonces lo primero para poder afrontar este nuevo reto es contar, por supuesto, con las herramientas tecnológicas. Esta es la era de la tecnología y lo hemos visto muchas veces. Lo que estaba planeado para que pasara en muchos años está pasando hoy. Entonces el primer pilar es contar con las herramientas tecnológicas, y lo primero que queríamos compartir con ustedes es garantizar una infraestructura tecnológica óptima para la operatividad de las tareas diarias. Lo que hablábamos, tengo yo un sistema ERP en la nube que me permita tanto alimentar como descargar reportes, como hacer el tracking, como hacer el seguimiento de mi equipo de trabajo. Acuérdense que no lo estamos viendo todo desde el tema, desde el punto de vista de la operatividad o de los colaboradores, sino desde nuestro punto de vista de gerente. Yo como líder, yo como gerente, ¿qué necesito? Si bien yo interactúo con la herramienta en ciertos puntos alimentándola, también necesito, esto debe ser una herramienta de feedback para mí, de seguimiento a mi equipo. ¿Se están haciendo? ¿No se están haciendo? ¿Se están cumpliendo los tiempos? ¿Se está alimentando de la manera correcta? Entonces lo primero es tener esa infraestructura óptima. Como cuál, por ejemplo, una herramienta de ERP, como lo veíamos, una herramienta de ERP en la nube es lo más seguro, es lo más confiable, es lo más asequible, porque si son fácilmente manipulables por las personas, es decir, que la interacción es fluida, también son sistemas seguros. Entonces creo que y nos permiten no solamente acceder a ellos, sino que yo tengo la visión en perspectiva de toda mi compañía o de toda mi área o de toda mi operación por medio de los módulos que un ERP pueda tener. Entonces me permite ver cómo, si en ventas se está ejecutando una tarea, esto cómo me impacta directamente la facturación, y no necesito ir de sistema en sistema, sino que tengo todo en una misma herramienta y no necesito hacer uniones o enlaces de aplicaciones o integraciones, sino que lo tengo todo en una misma herramienta. Entonces, importante tener esa infraestructura que me garantice la operatividad y la continuidad de las tareas diarias, tanto operativas como estratégicas, porque finalmente allí todo puede ser medido y controlado. Lo segundo, en frente a tecnología, es contar con herramientas que sean amigables y seguras para la comunicación. Y este punto es muy importante porque la comunicación en este modelo de home office es muy relevante. Creemos que a veces pasábamos largas horas en las oficinas trabajando, todo el mundo concentrado, pero
la comunicación no era tan fluida, y creo que eso es uno de los grandes cambios que el home office ha tenido que vivir, o que nos ha más bien proporcionado una ventaja, y es la comunicación. Tenemos que tener las herramientas que nos garanticen poder, si tenemos una reunión de más de 10 personas, ok, ¿qué herramienta voy a utilizar? ¿Necesito pagar alguna licencia? ¿Necesito tener algún sistema adicional al que ya tenía? Porque mis reuniones eran 100% presenciales o eran con poquitas personas y tenía herramientas muy limitadas. Entonces, evaluar cuáles son esas herramientas que me pueden ayudar a mejorar y a fluir en esa comunicación online con mi equipo. Algunos ejemplos de algunas herramientas que existen en el mercado son Microsoft Teams. Creo que mucha gente lo conoce. Esto nos permite tener un canal de comunicación directo. También está Zoom y también está Slack, que son herramientas simplemente de colaboración en línea para mejorar la comunicación. El siguiente punto en cuanto a herramientas tecnológicas que como gerentes debemos tener en cuenta es herramientas de planeación, ejecución y tracking en la nube. Esto casi que va unido casi con el primer punto, que era el tema de tener un sistema donde yo pueda hacer todo mi embudo o todo el flujograma de mi proceso. Entonces yo planeo, tengo una planeación definida con mi equipo. Tengo también en esa misma herramienta lo que les decía, los sistemas ERP son los que pongo como ejemplo porque son los más cercanos a lo que quiero expresar. Entonces tengo cómo hacer la planeación por medio de tareas y alertas, pero también tengo cómo allí mismo plasmar la ejecución de esa tarea, de interactuar entre las áreas también. A veces vemos que un ERP o las empresas son engranajes, que la tarea de un área da el impulso o da el paso a la siguiente, y así hasta completar todo el flujograma de mi empresa. Entonces en estas herramientas lo podemos hacer all in one. Entonces puedo planear, puedo ejecutar, y como líder puedo también hacer la medición de esas tareas que el equipo acaba de hacer. Entonces yo puedo tener una herramienta en la misma aplicación de reportes donde yo pueda ver el tiempo de ejecución, los responsables de la ejecución. Entonces creo que esto también es muy importante. Si al momento de la coyuntura no lo teníamos muy presente, recordarles que es muy importante poder tener un ERP en la nube que nos permita llevar a cabo todas estas tareas, y que al mismo tiempo nos permita hacer uso del Business Intelligence para evaluar cómo ese engranaje se está dando y cómo mi equipo está siendo productivo, eficiente, como lo veíamos al principio. Los siguientes tips que les traemos a ustedes, gerentes, para el tema de el home office efectivo son temas estratégicos. Y lo primero que queremos recomendarles o sugerirles es la definición de los principales indicadores de medición. Si yo no tengo indicadores de medición, no tengo cómo plantearme una meta, no tengo cómo medirla. Entonces creo que esto es la columna vertebral, son los indicadores de medición. ¿Qué espero yo medir? ¿Qué espero yo de cada persona? ¿Qué espero yo de cada proceso? Aquí le estamos hablando al gerente de la empresa de 500 personas, pero también al líder del área de 2. Para todos aplica la misma estrategia, y son los principales indicadores de medición que al final me van a decir cumplí o no cumplí lo que me propuse. Lo siguiente es planeación de roles y tareas, y aquí va muy unido al tema de los indicadores. Con cada indicador, ¿quién es el responsable de cumplir con ese indicador de medición? Acordémonos que para los indicadores, cada uno debe tener claro cuál es su aporte a ese objetivo principal. Entonces, si la tarea principal el equipo de ventas es lograr cierta cantidad de unidades vendidas o de porcentaje de crecimiento frente al año anterior, cada persona debe tener claro cuál es su aporte a ese objetivo. Más adelante igual vamos a profundizar en esto cuando hablemos de tema de equipos, pero es importante que
cada persona entienda su aporte, no solamente en el tema de hacer por hacer, que como les digo lo vamos a ver más adelante, pero sí lo que yo estoy haciendo, cómo impacta el objetivo de mi área o cómo impacta directamente el objetivo de mi empresa y cómo yo puedo hacer que esa tarea yo la pueda medir por medio de los indicadores. Entonces cada persona debe tener claro cuál es su rol, cuál es su tarea y qué es lo que se espera de cada persona al final del día, porque aquí es, por eso decimos roles y tareas, porque hay las tareas son operativas, son cosas que se deben hacer, que deben estar dentro de la planeación, pero la función realmente, el producto final valioso de tu rol es lo que la compañía o lo que el área se espera de ti es esto. Entonces eso lo debe tener muy claro aquel líder que está a cargo de ese equipo. Lo siguiente es objetivos, tener y definir objetivos claros y medibles. Acordémonos que los objetivos trazan un camino. Cuando yo me planteo un objetivo, automáticamente ese objetivo me genera unas tareas, me genera un plan de acción. Si yo quiero, vuelvo al ejemplo de ventas, si yo quiero vender tantas unidades, si yo quiero cumplir cierto presupuesto de ventas, esto solamente estoy hablando de un área, cada uno puede acomodarlo a su área de producción, a los objetivos de su proceso. Pero en este caso, si yo quiero lograr un objetivo en ventas, automáticamente, mensualmente, automáticamente eso me genera un plan de acción. Entonces, mi plan de acción es, para lograr esa cantidad de unidades vendidas, debo hacer tantas visitas. Entonces, objetivos claros y medibles, que yo al final del periodo, entonces acordémonos que los objetivos y los indicadores deben tener un tiempo de medición mensual. ¿Cómo voy a medir este objetivo? ¿Cómo voy a medir este indicador? Semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Entonces que podamos tener claro que cuando yo me fijo una meta, hacia atrás esto me trae unas tareas. Si quiero llegar a tanto nivel de producción, o si quiero llegar a tanto nivel de piezas producidas o de videos producidos o de casos de soporte resueltos, eso me genera un plan de acción. ¿Cuántas personas necesito? ¿Cómo los voy a medir? ¿Cuánto necesito medir a cada persona? Entonces, para eso nos sirven a nosotros los objetivos claros y medibles, no solamente para a final de mes presentarle a un superior o simplemente presentar un resultado, sino que yo tengo este objetivo, me permite a mí hacer toda la medición y toda la visión en perspectiva de mi equipo. El siguiente punto que les proponemos para este tip de estrategia son tiempos para los entregables. Entonces, creo que va muy unido a lo que hablábamos ahora anteriormente de la planeación. Y es, yo debo tener un tiempo establecido para que esa persona me entregue cierta tarea o para que este proyecto esté finalizado, porque caemos muchas veces como líderes en el error de dejar las cosas al azar o para cuando tengamos el tiempo. Creo que nos ha pasado a todos. Listo, si quieres hacemos esto, o propongo que hagamos lo otro, o cuando alguien viene a proponernos una idea nueva, listo, lo dejamos y lo evaluamos. ¿Cuándo? ¿Para cuándo tiene que estar listo? ¿Para cuándo vamos a hacer esa lluvia de ideas? Entonces, y entregarle a cada persona la responsabilidad. Si queremos este proyecto de aquí a final de julio de este año o al finalizar el primer semestre de este año, entonces tu rol, tu responsabilidad es esta reunión, planear esta lluvia de ideas, pero eso tiene un tiempo, eso tiene un deadline. Entonces, que esos tiempos de entregables para todos sean claros, como lo veíamos antes. Para eso existen las herramientas de planeación y de colaboración como Trello, como Microsoft Planner, como Asana, que nos permite tener un calendario establecido y que yo como líder, como les decía, puedo hacer el seguimiento, entrar y ver cada día o cada semana qué tareas había planeadas, cuáles se ejecutaron, cuáles están pendientes, quién de mi equipo es más productivo, quién de mi equipo es menos productivo, a quién le está costando un poco más el tema de home office, quién por el otro lado se adaptó muy bien y lo está haciendo de manera continua. Entonces, estos tiempos de entregables
deben quedar definidos y todos los debemos tener claros. Por eso es importante también tener herramientas en la nube que no solamente se queden en el escritorio o en el desktop de una sola persona, sino que sean de colaboración y que todos podamos tener acceso a ellos. Lo siguiente que les sugerimos son retroalimentaciones one-to-one y one-to-many. Esto lo traemos en el tema de estrategia, pareciera que fuera un tema de equipo, pero creo que es muy estratégico tener esas retroalimentaciones del equipo, no solamente con todo el equipo, sino uno a uno. ¿Por qué es importante? Porque cada persona tiene necesidades diferentes y tiene dificultades o éxitos diferentes en sus roles estratégicos o en las tareas que han quedado dentro de la planeación que ya hemos hecho con nuestra área. Entonces, si yo hago esa retroalimentación uno a uno, después cuando yo haga la retroalimentación de uno a todos, es decir, de nosotros al equipo, ya yo voy a saber particularmente qué está viviendo cada persona o cuál ha sido su circunstancia o en qué le he podido yo ayudar en esas reuniones uno a uno. Entonces estas retroalimentaciones no son simplemente por traer un tema humano a este tema de la estrategia, sino que es importante que tengamos ese feedback tanto de la persona como del equipo. Es importante saber qué está haciendo cada persona, cómo puedo apoyarte en tu gestión, pero también que todo el equipo sepa en qué está cada uno, que no sean islas aparte o silos aparte, sino que cada persona del equipo sepa en qué está trabajando cada uno, y allí también generamos un espacio de innovación para que todos podamos participar en las labores que está haciendo el otro. Por último, en este tema de estrategia, traemos la definición de reuniones con fechas específicas y un límite de duración. Este punto es muy importante y creo que a las personas que se desenvuelven en roles directivos nos cuesta un poco entender, y es respetar el tiempo de nuestros colaboradores. Esto no es solamente para el tema del home office o respetar el tiempo que tengan con sus familias, aun cuando es muy importante, pero también debemos recordar que si nosotros ya tenemos una planeación, si nosotros ya tenemos un calendario y surgió algo de último momento y yo necesito planear una reunión extraordinaria con todas las personas de mi equipo, lo ideal no es que yo los cite sin un tiempo límite y sin que ellos sepan el objetivo de la reunión. Lo digo porque sé que muchos caemos en este error y no es tan fácilmente identificable. Los cito, los necesito en Teams a esta hora y ya. Y las personas van más o menos como a ciegas si pueden estar haciendo una labor que está dentro de la planeación, y esta reunión que yo acabo de planear les está cortando un poco de esa planeación. Bueno, ellos primero tienen que saber a qué van a ir y segundo tienen que saber cuánto nos vamos a demorar en esta reunión. El objetivo de esta reunión es evaluar una solicitud extraordinaria de otra área. Vamos a demorarnos más o menos de 1 hora a 1 hora y media. Ahí nosotros estamos primero dándole respeto también al tiempo del colaborador, y también estamos promoviendo que esa persona pueda hacer un replanteamiento de las tareas que estaba llevando a cabo. Si estoy haciendo esta tarea que era para entregar hoy, pero voy a ocupar 1 hora y media de mi tiempo, ok, yo me puedo anticipar como colaborador y decir, no puedo entregarte esto al final del día porque vamos a estar en la reunión, te lo puedo entregar mañana en la mañana. Creo que ahí estamos también promoviendo la comunicación con nuestros equipos. Reitero, bien sea cuando estemos nuevamente en un ambiente físico o aún en estas reuniones vía online. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la reunión y cuánto tiempo nos vamos a demorar aquí. Es por un tema de respeto y es un tema estratégico para que todos podamos seguir en esa cadena de planeación que ya teníamos establecida previamente. Si no nos es posible, me devuelvo aquí un poquito al tema de las reuniones. Si esto lo hablaba en el caso que sea una reunión extraordinaria. Si llega a pasar que necesito a mi equipo reunido la próxima semana, lo ideal es lo mismo, hacerlo bajo la agenda
estableciendo el objetivo y el tiempo que va a durar esa reunión y respetar el tiempo. No de pronto entrar a la onda de como soy el jefe, pues ellos tienen que estar aquí. Creo que eso es muy importante para lo que ya veíamos, y era que todos tenemos una planeación. Si no tenemos planeación, pues bueno, el tiempo es de todos y el tiempo está disponible, pero lo ideal es que haya una planeación de empresa, de áreas, y que sea transparente para todos. Como último, de los tips que traemos para los líderes que estamos a cargo de equipos, son tips personales. En esta clase de tips queríamos también hablarles en cuanto a sus equipos y en cuanto al manejo de equipos, por lo que hablábamos al principio, el tema del control y del seguimiento visual ya no es tan evidente. Ya no se pueden medir los equipos por el tiempo que estén en nuestra oficina o por el cumplimiento de un horario preestablecido, sino que ahora debemos medir por resultados. Entonces, que tengamos también claro, en primer lugar, los tiempos y las pausas necesarias que necesita el colaborador. Vimos en muchas redes sociales, de hecho yo vi, tan pronto salimos al home office y estamos en casa, muchos anuncios y muchas piezas gráficas que decían el home office no es 24/7, porque en algunos casos creemos que como estamos en casa estamos todo el tiempo disponibles, y acuérdense que en este punto estamos hablando del tema del equipo, estamos hablando del tema humano. Entonces, así como estamos disponibles para el trabajo y nos ha tocado a todos poco a poco irnos adaptando a las herramientas tecnológicas, de pronto algunos no estábamos tan familiarizados con algunas herramientas, también tenemos que ver que el tema en casa es necesario que, aunque no estemos cumpliendo un horario, medimos por resultados, pero tampoco puedo exigirle a la persona una disponibilidad del 100%, porque como lo veíamos, el equipo está compuesto y conformado por personas, y también necesitamos, inclusive para nosotros mismos, tomarnos unos tiempos y unas pausas necesarias. Lo siguiente es tomar en nuestro equipo el lado humano de la relación laboral. No solamente citar estas reuniones, porque es muy fácil y sabemos que el tiempo de los roles de liderazgo es muy limitado, entonces creemos que a veces el no estar directamente, entrar a la reunión y preguntar cómo van las cosas, cómo va este resultado, tenías que entregar esto y no lo hiciste, nos olvidamos a veces mucho del tema humano, y debemos ser muy prudentes en esto. Preguntar cómo están las cosas en casa, no como un cliché o porque me toca, sino porque esto es una inversión en el éxito de mi equipo de trabajo. Yo estoy invirtiendo un tiempo de calidad humana para ellos, y esto se va a traducir finalmente en la confianza, que lo voy a agradecer en mis labores operativas. Agradezco la confianza cuando la persona no se siente a gusto, agradezco la confianza para que la persona tenga la iniciativa de promover otras cosas diferentes. Si ya terminó todas sus labores, tenga la confianza de acercarse y decirme, he terminado todo, propongo que hagamos esto, pero todo se basa en un ambiente de confianza, y es por esto que también hay que cultivar el lado humano en nuestras relaciones laborales. Por último, tenemos como tip la comunicación activa y eficiente. Entonces, como lo veíamos antes, tal vez el hecho de solo vernos en la oficina para nosotros era suficiente, pero aquí hemos todos aprendido y hemos tenido que aprender a comunicarnos de una manera activa, fluida y eficiente. Entonces, así como ya en el ámbito tecnológico tuvimos y vimos las herramientas que podíamos usar para esto, pues usarlas y hacerlo. Es muy importante tener claro este tema de la comunicación, no solamente como una frase cliché o no solamente como porque me toca, sino porque realmente la comunicación, como lo veíamos, genera la confianza, nos permite saber, hacer un seguimiento, cómo se está sintiendo la persona, cómo está en sus tareas, puedo ayudarte en algo. Creo que el tema de la comunicación es casi que el gran aprendizaje de esta migración al home office. Así que en nuestros roles
de líderes y directivos, básicamente, ¿qué nos permiten todos estos tips que acabamos de ver en el ámbito estratégico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito del equipo? Realmente tener un mayor control y un mayor seguimiento de la operación de nuestra área o de nuestra empresa. Importante que esto también nos permita medir el cumplimiento, la efectividad y la medición de los resultados, como lo veíamos. Puedo tener una herramienta donde yo pueda ver y evidenciar la productividad de cada persona, no solamente dejarlo a la subjetividad de yo veo que está bien, yo veo que lo está haciendo, sino esta era tu meta, esta era tu plan de acción, ¿cómo vas con esto? ¿Estás o no estás cumpliendo? Entonces creo que esto, para cumplir el objetivo de esta capacitación, que es dar tips desde el punto de vista gerencial, esto realmente es lo que impacta la función de un directivo, que haya un seguimiento de la operación, una medición de esos indicadores, una productividad y una efectividad. En esto, digamos que podemos resumir este webinar. No olvidemos que es importante recalcarle a nuestro equipo, recalcarle a las personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad, que las tareas no son solamente hacerlas por hacerlas. Tengo este plan de acción, si ustedes en su compañía están, no sé, acostumbrados tal vez a hacer una planeación semanal, una planeación mensual, una planeación semestral, inclusive conozco empresas que hacen planeaciones anuales. No es simplemente hacer por hacer, esta es mi planeación y esto es lo que yo hago, sino que el líder lleva la bandera, el líder lleva la visión. Entonces, si el objetivo de mi empresa es este, yo tengo que tener claro cuál es el objetivo de mi empresa o cuál es el objetivo de mi área. Y cómo esa persona, sí, tiene tareas operativas para hacer, pero cómo esas tareas impactan directamente el objetivo y la visión que tenemos como compañía. Solamente estamos tras uno o dos objetivos y tu tarea y tu labor impacta esto y yo hago la medición de esa tarea y de esta labor por medio de estas herramientas tecnológicas. Permanentemente recordemos el rumbo y la razón de ser de cada actividad, así como hay labores muy estratégicas en los equipos, hay labores muy operativas también, y los equipos se componen de eso. Tal vez alguien que piensa estratégicamente y alguien que se dedica a la ejecución y a otra persona que se dedique a la medición. Pero siempre recordarles a las personas la razón de ser y el rumbo de cada actividad. No solamente estás haciendo esto por hacerlo, sino que esta gestión, esta labor es muy importante que la reportes de esta manera, que la hagas de esta manera, porque el objetivo se está viendo cumplido por medio de lo que tú estás haciendo. Entonces, estas herramientas, estos tips que les acabamos de dar, no solamente garantizan la continuidad de nuestro negocio, sino que fortalecen las relaciones, fortalecen las herramientas que tal vez ya teníamos y subestimábamos o subutilizábamos. Entonces creo que este es el momento de la tecnología para que cada uno de nosotros pueda hacer parte de ella, y cómo ver que la tecnología lo que está haciendo no es desplazando a los seres humanos, sino complementando las tareas y la gestión que teníamos en nuestro rol de humano. Creo que el líder es quien debe ser el pionero en temas de tecnología. Entonces esto creo que es algo muy importante, creo que es algo que todos nos tenemos que llevar de este webinar, y es todos nosotros como líderes somos quienes debemos impulsar el uso de la tecnología, el uso de las herramientas tecnológicas en nuestro equipo. El líder, como lo veíamos, es quien lleva la visión, y si es digamos que un líder efectivo puede hacer que esas herramientas tecnológicas que estamos sugiriendo o que estamos proponiendo, que estamos llevando a que el equipo utilice, sean de una manera mejor acogidas por nuestro equipo, si nosotros mismos no solo las proponemos, sino que hacemos uso de ellas y mostramos la funcionalidad y cómo estas pueden ayudar a nuestros equipos. Entonces, de esta manera culminamos estos tips breves, generales, que teníamos para ustedes. Quisiera saber de pronto si alguno tiene alguna pregunta. Estamos abiertos a responderlas, nos las pueden dejar ahí en el chat y nosotros les vamos atendiendo.
Entonces les damos un espacio para que las puedan hacer. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, estamos aquí para resolverlas. Ok, creo que aquí tenemos una pregunta, permítanme un segundo, dice Ana Luz Cano, de WinSoftware. Quisiera saber si los puestos de trabajo tienen que cumplir reglamentación. Listo. Generalmente digamos que en este momento sí existen en temas de seguridad y salud en el trabajo, existen algunas reglas que se deban garantizar. Eso es un punto muy importante, gracias por esa pregunta. Se deben garantizar unas mínimas recomendaciones. Si existe alguna reglamentación, esto lo brindan las herramientas de seguridad y salud en el trabajo, y es que el gerente o el rol directivo, o si existe esa área en nuestra empresa, debe garantizar la comodidad y la buena postura de cada uno de los empleados. Eso creo que es algo muy importante y que en algún momento no se tuvo en cuenta. Hay empresas que sí lo tienen y que procuran que sus empleados, o hacen el monitoreo o el control, que sus empresas o que sus empleados, tengan un sitio adecuado donde no haya mucho ruido, donde haya buena iluminación, donde la silla esté cómoda, cómo debe ser la altura a la que debe estar el computador y demás. Entonces sí, claro, eso existe. Si en tu compañía no hay un área específica de seguridad y salud en el trabajo, estoy segura que en internet se pueden encontrar muchísimas normas e información de cuál es la forma correcta. Y de hecho, inclusive si la empresa no lo tiene y somos líderes de un área, desde nuestra área poder promover la comodidad, porque finalmente esto también impacta directamente en la productividad. Entonces claro que sí, sí existe, y es muy importante también desde nuestro rol directivo poderlo promover. Gracias por la pregunta. Esto sería importante, recuerda Ana Luz, si esto lo cubre la ARL, creo que podemos profundizar más en el tema de seguridad y salud en el trabajo, cómo se cubren esos accidentes laborales y cómo las ARL están en este momento. Estoy segura que si entramos a la página de la ARL donde tengamos a nuestra compañía inscrita, nos van a dar todos los reglamentos y todas las directrices para saber cómo reaccionar, porque creo que esto era algo que no se había vivido desde antes. Entonces han tenido que sacar reglamentos y directrices nuevas para que las empresas acomoden el tema de seguridad y de riesgos laborales aún desde casa. Entonces creo que es importante y muy válido, sobre todo desde nuestros roles directivos, acudir a esa reglamentación y lo que las ARL nos estén sugiriendo. Muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, aquí nos está diciendo Manuel Bernardo Delgado que ya existe un decreto que se debe tener en cuenta para el tema del COVID. Muchísimas gracias, Manuel, por la retroalimentación. Lo vamos a tener muy en cuenta, porque sí es algo que desde la gerencia y desde los roles directivos debemos recalcar, y sobre todo ser muy respetuosos y garantizar esos temas de seguridad en casa. Muchísimas gracias por la retroalimentación. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Con gusto les esperamos aquí. No hay ningún problema, les damos unos minutos para que nos puedan plantear sus preguntas, sus observaciones. Estamos aquí. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. Nuevamente queremos darles las gracias de parte de Oasiscom. Su participación en este webinar era muy relevante para nosotros poder dar estos tips. Recuerden que nos pueden encontrar en la página www.oasiscom.com. Mi nombre es Luisa Fernanda, y nada, darles las gracias por este espacio. Si se quieren contactar con nosotros, en nuestra página web están todos nuestros datos. Ya les vamos a dar la página si requieren comunicarse con nosotros. Y nada, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Gracias a todos.